En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Les saludamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidas. En el programa anterior meditamos en lo que escribe Juan en su primera carta, hablando de quien ama a su hermano está en la luz y quien aborrece a su hermano está en tinieblas, está enceguecido. Juan sigue hablando en esta su primera carta acerca de la importancia de amarnos. Esta vez nos vamos a trasladar al capítulo 3, siempre en esta primera carta de Juan, para que comprendamos la importancia que tiene el amar a nuestros hermanos como Jesús nos ha enseñado. Mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo a contar del versículo 10. Es una bendición poder llegar con la palabra del Señor, poder compartir estas enseñanzas, parte de una serie que hemos titulado Iglesia, Ser o Hacer. Nos ha llevado tiempo, varios programas, meditando en la poderosa palabra del Señor. Primera de Juan, como dijimos, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor así: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se recuerda que, como decíamos hace un momento, Juan es categórico. No da lugar a un término medio. ¿Se es o no se es hijo de Dios? ¿Se ama o se aborrece al hermano? Otra traducción de este versículo que estábamos leyendo dice: por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Mire usted la magnitud que tienen estas palabras que están aquí en las Sagradas Escrituras. Son palabras hoy para nosotros. Es directo lo que el Señor nos está hablando. La importancia de vivir de forma recta, la importancia de la conducta. Y eso no es solamente tener lindas palabras, porque fíjese que inmediatamente señala y habla de amar al hermano. Dice la palabra del Señor: y quien no ama a su hermano no es de Dios. Quisiera destacar dos cosas de este versículo cuando habla y dice de conducirse con rectitud. Son
formas de identificar a un hijo de Dios. Permítame leer una vez más el versículo desde esta traducción. Dice, por lo tanto, podemos identificar a quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Eso dice la palabra del Señor. El que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Sigamos. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. ¿Sabe? Alguien podría decir que es electivo amar a los hermanos. Alguien podría decir, bueno, pero eso lo tengo que decidir yo, a quién amo o a quién no amo. Pero si usted observa la palabra del Señor y meditamos en lo que aquí nos está diciendo, es categórico. Es claro. O sea, para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, para el verdadero creyente, la verdadera creyente, el amar a su hermano no es una opción, es un deber. Está muy claramente escrito como un mandamiento que el Señor Jesucristo lo dio. Acuérdese, como se señala ahí en Juan capítulo 13, versículo 35, un nuevo mandamiento. Y por eso Juan en esta carta apela a que esto ya se conoce, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Sigue diciendo la palabra del Señor, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren la diferencia. Sigue señalando lo mismo. Porque recuerde, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí también está haciendo un contraste muy claro, muy marcado. No como Caín. Y sigue diciendo que era del maligno, del diablo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y por qué el apóstol dice aquí que no nos extrañemos si el mundo nos aborrece? Recuérdese usted que la propia Escritura dice que nosotros no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos extranjeros y advenedizos. Pero el versículo anterior nos otorga mayor claridad con respecto a esto que también Jesús anunció, que el mundo nos aborrecería. Porque si usted vive una vida recta, si usted vive buscando agradar a Dios con sus acciones, con su estilo de vida, eso le molesta al mundo. A Caín le molestó que las obras de su hermano Abel fueran justas. Le molestó.
desató el odio en su corazón, que finalmente acabó con la vida de su hermano. ¡Qué claridad nos da la palabra del Señor! Por lo tanto, la iglesia aquí en la tierra es la reserva moral. La iglesia es la sal de la tierra. Entonces fíjese que eso, lo más probable, que al mundo y quienes quieren vivir a su manera, a su forma, les resulte incómodo, no les agrade. Por eso, que aborrezcan a los hijos de Dios. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Sigue haciendo y dándonos ejemplos, hablándonos claramente de evidencias que muestran el cambio que debe haber en la vida de quien ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quien recibe a Cristo como su Señor y Salvador pasa de muerte a vida. Recuérdese que el apóstol Pablo también nos enseña en una de sus cartas que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estábamos separados de Dios. Y cuando recibimos a Jesucristo, cuando hicimos a Jesucristo el Señor de nuestra vida, entonces nosotros pasamos de muerte a vida. Jesucristo nos da vida, esa vida abundante que Él también nos enseñó. Pero mire, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí está la evidencia. Fíjese que pareciera que todavía fuera más fuerte que en el capítulo anterior. Porque ahora habla de la muerte y de la vida. Antes habló de la luz y la oscuridad. Ahora dice que nosotros tenemos la evidencia de haber pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, esto es práctico. O sea, esto es comprobable. Se confirma lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que por sus frutos los conoceréis. Claro. El amor es esencialmente práctico. El amor es mucho más que palabras, el verdadero amor. Pero fíjese que este versículo 14 no termina ahí, sino que tiene la siguiente frase. Se lo voy a leer completo para que lo comprendamos mejor. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y hay una coma ahí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿es importante o no es importante amar a nuestros hermanos? Es fundamental. Es decidor. Demuestra si estamos en la luz. Demuestra si estamos vivos espiritualmente. Porque el que no ama a su hermano, dice la palabra, permanece en muerte. Otra traducción dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo,
Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Esto es palabra de Dios. Y yo quisiera decirle a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, que usted ya lleva un tiempo sirviendo al Señor. Que tenemos que ponernos y permitirle a la palabra que nos examine. ¿Estaremos nosotros hoy realmente amando a nuestros hermanos en Cristo? El amor es práctico. El amor es comprobable. Y hemos meditado y le hemos invitado también a reflexionar por qué Jesús enfatizó tanto esto. Juan lo aprendió de Jesús. Juan escuchó de labios de nuestro Señor Jesucristo que debíamos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Juan recibió la promesa del Espíritu Santo que parte de la vida de Cristo en nosotros. Ese fruto del Espíritu Santo es el amor. Juan sabe lo que está escribiendo. Y pareciera insistente en lo que escribe, pero es importante esto. Es revelador que podemos llenarnos la boca de palabras y decir, sí, yo amo a mis hermanos, pero si eso no se traduce en acciones, si eso no se manifiesta en actitudes, la palabra me dice que yo estoy en oscuridad. La palabra me dice que se está en muerte. Y no hay un término medio, insisto en eso. Es una cosa o es otra. Pero no puede ser un poco de las dos. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se da cuenta que esto es grande? ¿Se da cuenta cómo se está refiriendo el apóstol ahora? Como que va subiendo la intensidad. Ya no es solamente que esté en oscuridad el que aborrece a su hermano. Ya no es solamente que esté muerto, sino que es un homicida. Y sigue el versículo diciendo, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es importante entonces el amarnos como hermanos en Cristo. Es importante entonces reflejar a través del amor a los demás a Cristo en nosotros. Si nosotros decimos amar a Dios, debemos amar a nuestro hermano. Si nosotros decimos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Eso conmueve al mundo. No solamente que nos escuchen dar un lindo discurso de amor, sino que puedan ver cuánto, como hijos de Dios, nos amamos. ¿Por qué la Escritura enfatiza tanto esto? ¿Por qué el Señor en su palabra nos habla tanto del amor? No cabe duda que es una característica fundamental. No cabe duda que esa característica sustenta la vida de un cristiano. El que ama a Dios le obedece. El que ama a Dios busca agradarle. Y el que ama a su prójimo, el que ama a su hermano, sin duda,
refleja a Cristo. Que Dios nos ayude, porque esto es lo que demanda el Señor de nosotros a través de su palabra. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.